Estimados, bienvenidos a una nueva cápsula informativa. Reciban un cordial saludo de la comunidad de tutores de Facatativá. Hoy estaremos hablando acerca de las estrategias metacognitivas para la resolución de problemas. Si ustedes me lo permiten, vamos a reducir nuestra imagen. Ahí, perfecto. Y vamos a hablar acerca de los objetivos que tenemos para el día de hoy. El primer objetivo es identificar algunos tipos de estrategias cognitivas y metacognitivas en la resolución de problemas. El segundo objetivo es continuar con el fortalecimiento del conocimiento didáctico del contenido en el área de matemáticas. Para ello vamos a utilizar los procesos de razonamiento y comunicación y el pensamiento numérico para poder indagar acerca de las estrategias metacognitivas. Bien. Antes de empezar, quiero dejarles una situación conocida como el dilema del prisionero. Es que tenemos un prisionero que está encerrado en una celda, en un calabozo. Para quien no conoce, un calabozo es una celda muy oscura, que tiene dos puertas. Una conduce a la ejecución y otra a la libertad. Cada puerta está custodiada por un vigilante. El prisionero sabe que uno de ellos siempre dice la verdad y el otro siempre miente. Para elegir la puerta por la que pasará, solo puede hacer una pregunta a uno solo de los vigilantes. ¿Qué pregunta debería formular ese prisionero? Bueno, si quieren denle pausa, lo piensan un momento. Igual, pues pueden haber múltiples respuestas. ¿Estamos? Entonces, bien. Tenemos aquí, vamos entrando en materia, tenemos el pensamiento numérico. Vamos a, como nos lo plantean los lineamientos y nuestros estándares, para poder generar pensamiento numérico en los niños de educación primaria, lo primero que debemos hacer, o las etapas por las que transitan niños, son estas. Entonces, primero le da un significado numérico. ¿Qué es un significado numérico? Que le da un significado al número que le sirve para contar, como expresar cantidades, como cardinal, que le sirve para marcar la posición, o como ordinal, que le permite interpretar, ver el símbolo como tal. Manera muy resumida, ¿no? Luego tenemos acá la segunda etapa, que es la comprensión significativa del sistema numérico. Entonces el niño ya cuenta, agrupa y hace uso del valor posicional. O sea, es decir, reconoce un número ahí que está adelante, atrás, reconoce el orden en los sistemas, en los números naturales. En este caso, puede hacer agrupación sucesiva, reconoce las unidades, las decenas, en la base 10 y puede hacer agrupamientos, diferentes tipos de agrupamientos. Luego tenemos una tercera etapa, que es la comprensión del concepto operación. Es decir, que el niño ya puede hacer operaciones como adición, sustracción, producto, cociente, y además de las relaciones que se generen entre ellas. Y por último tendríamos la etapa del cálculo con números y aplicaciones de números y operaciones. Entonces el niño ya puede hacer estimaciones, cálculos, tiene destreza mental, puede resolver algoritmos y demás. Esto es lo que sucede al menos en la educación primaria. Bien, vamos a entrar un poquito en el tema del razonamiento en matemáticas. Entonces Brunner nos propone que cuando uno va a resolver algún problema, pues se va a enfrentar a un hecho o un fenómeno. Cuando uno va a interpretar el mundo, entonces ese fenómeno puede ser cualquiera, no sé, una noticia local. Entonces, esa noticia local, lo primero que nosotros hacemos es la observación de la noticia como tal. Eso nos dará lugar a que se genere en nosotros una interpretación que estará preparada por nuestro sistema de creencias. Entonces, podría ser que nosotros la juzguemos como buena, como mala y demás. Pero esa noticia y esa primera interpretación de esa noticia, estará permeada, dice Brunner, tanto por el pensamiento, tanto por lo cognitivo como por lo emocional, ¿vale? Entonces, hasta ahí, pues yo podría quedarme con la primera impresión del hecho. Ya tengo una interpretación, la hice yo mismo y la emoción. Pero algo que interesante de Brunner es que involucra la emoción. Y él dice, bueno, si hay emoción, entonces muy probablemente esa emoción lo que nos va a permitir es que uno emprenda unas acciones para comprender mejor el hecho. Y esas acciones podrían ser diversas, ¿no? Pues ir a indagar, mirar a ver mirar en diferentes medios la misma noticia, como el descubrimiento. Y asimismo se generarán algunos resultados, y es que esa interpretación inicial pues ya no será la misma, ¿no? Habrá cambiado esa interpretación. Digamos que esto pasa igual en la enseñanza de las matemáticas. Hay un hecho nuevo, cuando resuelven problemas, hay un hecho nuevo
el niño da sus conceptos previos, emprende unas acciones y se espera que modifique su aprendizaje. Bien, respecto al razonamiento no hay una definición como tal respecto al razonamiento, pero los estándares sí nos dan algunas ideas acerca de las acciones que genera el razonar. Y entonces esas son, que nos permite percibir regularidades y relaciones, hacer predicciones y conjeturas, justificar o refutar esas conjeturas, dar explicaciones coherentes, proponer interpretaciones y respuestas posibles, adaptarlas o rechazarlas con argumentos y razones. Es decir, que no vamos a tener una definición como tal de razonamiento. Sin embargo, esas acciones pues nos derivan otros componentes, como lo que nos dice aquí Brunner. Brunner nos explica que en matemáticas casi todo es abstracto, ¿no? Digamos, nosotros si en este momento yo les pregunto qué ven aquí, pues muchos me dirán el número 1, 2 y 3, ¿cierto? Pero sabemos que definir el número 1 como tal, el número 2, es bastante difícil. De hecho, creo que no hay una definición como tal. Es una idea, es una abstracción tan compleja, pero nosotros sí nos acercamos, ¿cierto? A esa abstracción nos acercamos de diferentes maneras, mediante representaciones y mediante la manipulación de símbolos. Eso, entonces, nos dice Brunner que se va en 3 etapas. Entonces tenemos por una etapa la representación simbólica, luego la manipulación simbólica y por último tendríamos el proceso de abstracción. Entrándonos en la representación simbólica, tenemos acá, entrándonos allí, que eso se da en 3 etapas. La primera etapa la llama Brunner la etapa enactiva. Enactiva quiere decir que el niño tiene que trabajar con el objeto en concreto, ¿cierto? Se relaciona con la etapa sensomotora de Piaget. Entonces, con el objeto en concreto el niño hace su propia representación, como pasa con los niños que cuando son bebés que todos los llevan a la boca, ¿ok? Viene la etapa icónica. La etapa icónica es que se representa mediante un esquema o un gráfico, pero este todavía guarda relación con el objeto que estoy representando, ¿vale? Y tenemos por último la etapa simbólica dentro de la representación simbólica, ¿no? Y la etapa simbólica, ella nos dice allá que efectivamente pues el niño hace una representación, bueno, la persona hace una representación que no tiene relación, que no guarda relación alguna con el objeto que está representando. En este caso pues vemos la palabra perro, pues ya sabemos qué significa perro, pero pues en ese orden es que le damos el significado como tal. Después de que el niño hace la representación simbólica, puede pasar a lo que es la manipulación simbólica. Y la manipulación simbólica nos permite pues que ya el niño puede hacer concepciones espaciales, ¿cierto? Puede mejorar su capacidad de construcción, manipular el mundo, representar gráfica o simbólicamente, tomar medidas y demás. A partir de eso ya el niño puede hacer esos procesos de atracción. Por ejemplo, si yo veo el símbolo más, ¿cierto? Ese símbolo más me puede funcionar de diferentes maneras dependiendo del contexto donde esté jugando. Puedo entenderlo como el que me representa una adición, pero también puedo entenderlo como el más que tiene el teclado. Entonces, ahí es donde está ese proceso pues, de abstracción del niño. Bien, vamos a hablar un poco del razonamiento. A grosso modo, el razonamiento lo que nos permite es organizar las ideas con las representaciones en nuestra mente para poder llegar a conclusiones en torno al problema. Nos permite, entre otros, encontrar patrones, regularidades, plantear hipótesis, comprobar las hipótesis y justificar las estrategias que utilizamos para resolver problemas. Mientras que la comunicación es la que nos permite la adquisición y dominio de los lenguajes propios de las matemáticas como un proceso deliberado y cuidadoso. Esto nos permite presentar ideas, comprenderlas e interpretarlas, ya sea que vengan de manera oral, escrita o verbal. Ahora bien, tenemos acá, cuando vamos a resolver problemas, existen varios modelos, entre ellos tenemos a Polya, a Schoenfeld, a Mason, Porton Stacy, a Miguel de Guzmán. Vamos a centrarnos, es difícil hablar de dos, vamos a centrarnos solo en Schoenfeld. Schoenfeld nos propone algunas cosas. Schoenfeld nos dice que cuando vamos a resolver problemas, el resolutor de problemas se va a encontrar con 4 componentes. El primer componente de ellos son los recursos y es ese dominio del conocimiento que tiene el estudiante, son todas aquellas ideas previas que tiene y demás
que también Schoenfeld lo amplía, que dice que además se reconocen 4 fases, que es esa del dominio del conocimiento. Vamos a complementar las dos. Luego tenemos las heurísticas. Las heurísticas, ya de eso hemos hablado. Las heurísticas son todas aquellas cosas que me permiten, todos esos caminos que me permiten resolver la situación, un problema, ¿cierto? Reducción del problema, dividir el problema en uno más pequeño, analogías, contraejemplos, bueno, entre otro tipo de heurísticas. Schoenfeld lo llama también como una fase de estrategias cognoscitivas, dice él, las heurísticas. Luego tenemos la etapa del control, que es lo que Schoenfeld denomina también estrategias metacognitivas, y es la que le permite al estudiante mirar si esas heurísticas que está utilizando funcionan o no para resolver el problema. Y por último, pues está el sistema de creencias, que es la visión de las matemáticas y de sí mismo, es decir, todas aquellas concepciones que tiene el niño al respecto del problema y que han sido modificadas muy probablemente por las estrategias que ha utilizado tanto allí como. Entonces vamos a centrarnos solo en 2 etapas de la resolución de problemas, que son las heurísticas y el control, que es producto de esta charla. Y entonces tenemos tipos de estrategias. Tenemos estrategias cognitivas y estrategias metacognitivas. Las estrategias cognitivas son el conjunto de procesos mentales empleados por un estudiante al tratar de resolver un problema, ¿vale? Y entonces entre las estrategias tenemos el repaso, la elaboración de esquemas y demás, la organización de la información y el pensamiento crítico. Estas son estrategias del tipo cognitivo. Y las estrategias del tipo metacognitivo, que son los procesos, como es la planeación, la regulación y el control. Es decir, lo que yo planeo, miro que esté funcionando y voy haciendo control a ello. Ya para ir cerrando, entonces los invito a que miren estas estrategias metacognitivas, las miren en una sesión de trabajo que hicimos el ciclo pasado, donde decíamos más o menos lo que sé, lo que debo saber y lo que quiero saber. ¿Ok? Entonces ya para cerrar, tenemos aquí que resolver problemas, pues vamos a tener algunos elementos que son los recursos cognitivos, ¿cierto? Que es el dominio del conocimiento, las heurísticas, las estrategias cognitivas, el control, estrategias metacognitivas y pues nuestro sistema de creencias. Además vamos a tener procesos, que es analizar y comprender el problema, diseñar y planificar una solución, explorar diferentes soluciones, verificar la solución. Y como heurísticas vamos a tener descubrir datos y relacionarlos, crear posibilidades para modificar y simplificar el problema, construir modelos gráficos, plantear conjeturas y demás. Bien, no me queda sino agradecerles por este espacio. El tiempo es bastante corto para un tema tan denso, que el cual debemos continuar ampliando. A todos ustedes, muchísimas, pero muchísimas gracias.